En el presente video se expondrá acerca del artículo 1625 del Código Civil colombiano respecto a los modos de extinguir las obligaciones, numeral 9, por el evento de la condición resolutoria. Bienvenidos. El artículo 1625 en mención nos remite al título cuarto, que nos habla de las obligaciones condicionales y modales. Así pues, el artículo 1530 refiere a qué es una condición. Una condición es aquella que depende básicamente de un acontecimiento futuro e incierto. Requisitos de una condición resolutoria. Acontecimiento futuro y acontecimiento incierto. Acontecimiento futuro. Es el hecho futuro que no ha ocurrido todavía. El acontecimiento que se espera ha de ocurrir. El hecho que precisamente nos hace dudar de muchas cosas, pues no tenemos la certeza de que si ha de suceder o no. Acontecimiento incierto. Significa que el acontecimiento puede llegar o no. Esta incertidumbre puede ser objetiva, es decir, que caiga sobre una posibilidad que el acontecimiento mismo exista o no puede existir. Por el contrario, si el acontecimiento necesariamente ha de existir, la ignorancia personal de las partes no es suficiente para depender de él una condición. Ahora bien, refiriéndonos al artículo 1531 y subsiguientes, refiere a las clases de condiciones. La condición bien puede ser positiva o negativa. Cuando hablamos de condición positiva, básicamente referimos a la exigibilidad de un acontecer de un evento. Entonces, al respecto, por ejemplo, X no estando obligado a pagar los estudios de Y, se compromete a hacerlo siempre y cuando Y tenga un promedio igual o superior a 4.5. Y negativa básicamente establece al no acontecer de ese evento. Refiriéndonos al ejemplo anterior, se compromete a pagar los estudios de Y siempre y cuando Y no se case. En todo caso, sea positiva o negativa, deberán ser física y moralmente posibles y también inteligibles. ¿Qué significa esto? Hablamos de físicamente posibles cuando no sean contrarias a la naturaleza, a las leyes de la naturaleza, y hablamos de moralmente posibles cuando sean eventos lícitos. Entonces, en tal caso, por ejemplo, se compromete a pagar los estudios de Y siempre y cuando Y cometa un homicidio. Este caso es moralmente imposible. Ahora bien, la condición también deberá ser inteligible. Ello quiere decir que debe ser comprendida y entendida de forma clara y precisa. El artículo 1534 de nuestro Código Civil establece que la condición podrá ser potestativa, casual o mixta. Al respecto, la condición potestativa establece la sujeción a la voluntad del acreedor o del deudor. La casual establece la sujeción a la voluntad de un tercero o un acaso, y la mixta establece la combinación de ambas, es decir, la sujeción a ambas voluntades, esto es, del acreedor o deudor y también de un tercero o un acaso. En tal evento, por ejemplo, retomando el caso anterior, X se compromete a pagar los estudios de Y sin estar obligado a hacerlo, siempre y cuando no exista divorcio entre Y y Z. Entonces dependerá tanto de la voluntad de una de las partes, que es Y también dependerá de la voluntad de un tercero, que es Z. En dado caso que Z desee divorciarse y se efectúe el divorcio, entonces se cumplirá con la condición resolutoria y en tal caso se resolverá la obligación. Continuando con el artículo 1536 de nuestro Código Civil, se establece que la condición podrá ser suspensiva o resolutoria. Suspensiva, si no se cumple, se suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Entonces, básicamente en la suspensiva, por ejemplo, tenemos cuando X se compromete a regalarle a Y su carro cuando cumpla la mayoría de edad. En tal evento, básicamente se suspende el derecho de Y de adquirir la propiedad del carro y X continuará siendo el propietario hasta tanto se cumpla la condición. Cuando se cumpla la condición, es decir, cuando Y cumpla los 18 años, entonces efectivamente Y pasará a ser el propietario del carro. Mientras tanto no se cumple esta condición, X continuará siendo el propietario de este bien inmueble. En la condición resolutoria tenemos, por ejemplo, que X dona una casa a Y hasta que Y se case. En tal evento, básicamente se establece que si Y se llega a casar o contraer matrimonio, entonces básicamente se cumplirá con la condición resolutoria
se resolverá tal obligación y por lo tanto se restituirá el bien inmueble a manos o a favor de X. La doctrina divide corrientemente la condición resolutoria en tres categorías. Primero, condición resolutoria ordinaria. Es aquella que consiste en un hecho futuro e incierto, que tiene la virtud de extinguir un derecho o una obligación. Este podría ser un hecho cualquiera, pero nunca el incumplimiento de la obligación. En este caso, el contrato se extinguirá, pero no por la condición resolutoria. Este tipo de obligación se establece libremente por las partes contratantes o por el testador. Su objeto es extinguir una situación jurídica ya dada, si el evento de la condición se cumple. Esta condición se caracteriza a sí mismo porque opera en pleno derecho, es decir, que no hay necesidad de una declaratoria judicial para que se extinga la obligación. Segundo, condición resolutoria tácita. Se llama así porque, a diferencia de la anterior, no es necesario estipularla en el acto o contrato. Por el contrario, se sobreentiende en virtud de la ley. Tiene la virtud de resolver, de dar por terminada una relación de derechos, cuando se dan los requisitos que la misma ley establece para que haya lugar a la resolución. Tercero, condición resolutoria expresa, también conocida como pacto comisorio expreso. Consiste en la estipulación por medio de la cual las partes convienen que el contrato se resolverá si alguna de ellas no cumple sus requisitos. En otras palabras, es la condición resolutoria tácita, conocida como pacto omisorio, pero a diferencia de la anterior, son las partes y no la ley la que establece que el contrato se resuelva si no se cumple por cualquiera de ellas lo establecido. Además, la condición resolutoria puede ser pendiente, fallida o cumplida. Es pendiente mientras se realiza la verificación del acontecimiento en que consiste y se ignora si se realizará o no. Al respecto, no se puede exigir el cumplimiento de la condición resolutoria. La condición es fallida en el acontecimiento del cual se hacía depender la existencia del derecho es cierto que ya no se realizará. Por lo tanto, el comprador no debe devolver al vendedor la cosa y este último queda anulado en su derecho potencial de recuperar la cosa. La condición resolutoria es cumplida cuando la condición se ha verificado, es decir, se cumple, por lo tanto se procede a resolución del contrato. Al respecto, por ejemplo, Juan vende a Pedro un bien inmueble y la condición resolutoria es que María se case con Antonio, y efectivamente pasa, razón por la cual se resuelve. Al respecto, se hablará en el siguiente apartado. Si se efectúa el cumplimiento de la condición resolutoria, la consecuencia será la resolución. Los efectos están establecidos en los artículos 1544 y 1545 de nuestro Código Civil. El efecto ex tunc básicamente refiere al efecto retroactivo respecto a la fecha de la concertación, la restitución de lo que se hubiere recibido bajo tal condición. Los efectos contra terceros estipulados en el artículo 1547 y 1548. Y básicamente que no se deberán los frutos percibidos salvo que la ley, el testador, donante o contratantes hayan dispuesto lo contrario. Además, el artículo 1549 establece que si el acreedor o deudor fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición, se transmite a herederos, con excepción de las asignaciones testamentarias y las donaciones entre vivos. Respecto al cumplimiento, el artículo 1538 y 1539 básicamente establecen que si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse o para que otra persona de cuya voluntad depende en su parte su cumplimiento no coopere a él, se tendrá por cumplida. Y también la condición debe cumplirse del modo en que han entendido las partes y literalmente en la forma en que ha sido convenida. Muy bien, así termina nuestro video. Muchas gracias por su atención.